Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ha terminado Fitur y ahora llega un emplazamiento internacional también muy importante. Del turismo pasamos a la agricultura, porque enseguida tenemos ya en puertas a Fruilogística en Berlín, en Alemania, en el corazón de Europa. Un corazón de Europa que se está resintiendo por las medidas que la propia Europa está obligando a tomar a la agricultura en todos los países que tienen una producción y tienen una comercialización más que significativa. Miren ustedes, los problemas que se han generado en Francia, que nos retrotraen al siglo pasado, ya saben aquel paso por Perpiñán cuando se detenían a los camiones, se volcaba la mercancía, se incendiaban incluso los vehículos, había altercados, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Pues ahora más de lo mismo. Bloqueo, una situación que se va a extender también posiblemente por España, que ya también ha tenido precedentes en Holanda, en Bélgica y en Alemania, y ahora ya veremos cómo se va a solventar esta situación. Pero miren, si faltaba alguien, ahora aparece la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Miren qué titular. La Organización Mundial de la Salud ataca a agricultores y ganaderos por contribuir al cambio climático. Esto del cambio climático, de verdad, que esto de la secta climática, no sé, nos va a perjudicar, no saben hasta dónde. Esto realmente, todos aquellos que están imbuidos de esta metafísica del cambio climático y todos estos rollos, al final ya verán cómo nos conduce a la ruina. Dice, agricultores y ganaderos protestan contra el aumento de costes derivado de la lucha climática, mientras los estados plantean nuevas restricciones. Agricultores y ganaderos europeos empiezan a rebelarse contra las políticas medioambientales y fiscales implantadas en la Unión Europea, cuyo objetivo, en teoría, persigue reducir las emisiones de CO2 de este particular sector mediante prohibiciones y restricciones de todo tipo que, en última instancia, terminan encareciendo sus productos, sobre todo si se comparan con las importaciones que llegan de terceros países que no cumplen tales condiciones. O sea, se permite que otros países terceros pues no cumplan las condiciones fitosanitarias y aquí pues nos exigimos al máximo la trazabilidad y todos estos problemas en aras de paliar el cambio climático inexistente. Bueno, pues así están las cosas y vamos enseguida a saludar ya a nuestros contertulios. Juan Fernández Cabezas, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, susceptiblemente de mejora, pero bien. Hay que recordar lo del cambio climático. El hombre tiene poca influencia en el cambio climático, sí tiene mucha en el cambio medioambiental. Exacto, claro. Ahí sí tiene algo que ver. En el cambio climático, pues es verdad que alguna influencia tiene el cambio del medio ambiente, pero exacto, no tanto como no tanto como se promueve. Y bueno, sobre el tema agrícola, pues un breve comentario. Estamos hablando de la política agraria común europea, o sea que todos los países nos damos lo mismo. Habrá que pensarlo. No, España no se sale ni se debe de salir, y si se sale es gravemente sancionada cualquier país que lo haga. Entonces no sé en qué sentido es muy recurrente lo de culpar a España de las mercancías que pasan por Pirineo. Bueno, de las mercancías, del trato que también se da a los trabajadores, la utilización de los fitosanitarios venenosos, etcétera, etcétera. Todo esto es cíclico y además cada vez que hemos ido a Fruilogística lo hemos visto. Siempre hay algún reportaje, alguna entrevista, alguna información que normalmente pues, nos pone por los suelos, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la solidez y la fortaleza del gobierno, ¿eh? Sí, aunque parezca que no. Exactamente. La debilidad exterior de un gobierno que deja mucho que desear, siempre, no en este caso que también, sino en otros anteriores, nuestro gobierno también precisamente ha ocurrido. Tóxico en este sentido, porque está en aras de la Agenda 2030, que es precisamente llevar a la ruina a agricultores, a ganaderos, a la industria, en definitiva, pues bueno, quedarnos sin recursos, digamos, estratégicos como la energía eléctrica, cerrando las centrales nucleares, cerrando las centrales térmicas, etcétera, etcétera. Sí, es que, claro, todo eso... Por ahí sí, pero no quizás tanto en lo que es la propia política agraria. Ahí estamos bastante sometidos a las líneas
a la normativa europea, aunque como hacen otros países podemos excedernos tanto en la pretensión, en la exigencia, pero bueno, estamos monopolizando. Bueno, Quique Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bienvenido a la fachosfera. Bueno, aquí es que ya ha empezado, como siempre, a lo grande, ¿no? Negando un poco el cambio climático. Pero bueno, negando un poco, no, totalmente. Bueno, para ti es esa ideología y tal. Entonces, los 25, 26 grados que hemos estado viendo estos últimos días, eso, bueno, supongo que será por el medio ambiente y la acción del hombre, no tiene nada que ver, pero bueno. Pero, oye, una puntualización, que yo no niego el cambio climático, que eso es una realidad desde que existe la atmósfera. Niegan la política, la Agenda 2030, exacto, que eso va a destruir el Estado, totalmente. que una imposición de élites de ellos solos. Eso sí. Toda la teoría conspiranoica la compra al 100%, pero bueno, eso es parte de tu claro, es que lo otro no es conspiración. Legato político. Lo otro es la verdad absoluta. Bueno, no la verdad absoluta, es una evidencia científica que hay un cambio climático y hay política. Y la Agenda 2030, que tanto criticáis, lo que pretende es un poco establecer un desarrollo sostenible, que es lo que se está intentando hacer, que es la transición energética, a fomentar la agricultura ecológica, evitar las emisiones de CO2, pero bueno, si eso os molesta tanto, algún día tenéis que explicar por qué, porque es una cuestión de las Naciones Unidas que han ratificado a casi todos los estados soberanos, no sé por qué os ponéis en contra. Lo que sí es verdad que la Unión Europea debería de escuchar más a los actores políticos, y lo que está pasando en Francia también está pasando en Bélgica, pasó en Holanda, que los sectores de primarios se están levantando porque a veces las políticas de la Unión Europea son restrictivas y a veces incluso no respetan la realidad social en este momento. Entonces, claro, al final es bueno que la Unión Europea abra los ojos y vea realmente que si lo que se está haciendo es adecuado, porque hay verdad que hay algunas exigencias de la paz, de la política agraria común, que a veces puede incluso destruir la agricultura y a nivel internacional hacernos menos competitivos que otras regiones, ¿no? Pero bueno, ahí está lo de siempre, ¿no? A lo mejor es lo que siempre veníamos diciendo, se está controlando realmente el cupo de agricultura de Marruecos con la Unión Europea, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, que todo esto se habla ahora porque estamos en periodo electoral de la Unión Europea y las elecciones europeas son más importantes de lo que parece. Muy bien. De momento lo que sí sabemos es que, y además hay honda preocupación en el sector agrícola almeriense, ya hablo de la provincia de Almería, porque están en juego 500 millones de euros de nuestra comercialización que podrían verse frustrados precisamente por esta imposición de las medidas restrictivas de la Agenda 2030 y también por las protestas que hay en Francia y que se van a extender posiblemente. No es de la Agenda 2030, es de la Unión Europea. Ya, de la Agenda 2030. No, pero no tiene que ver la política agraria común con la Agenda 2030. Es una cosa derivada de la otra. No tiene nada que ver porque la política agraria común es del año 75 o un poco después. La Agenda 2030 de apenas hace 5 años. Claro, es como los objetivos del milenio. De 1920 a 1930. Bueno, o sea, de 2020 a 2030. No tiene nada que ver, pero bueno, como tú quieres contarlo así, pues ya está. Ahora habrá que contarlo así. Bueno, en fin. José Fernández, buenas noches. Buenas noches, negacionista. Sí. Bueno, conviene no despreciar un hecho, y es que los animales, estamos hablando de la ganadería, los animales tienen un papel activo en la emisión de gases invernaderos. Por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda, que es un gobierno progresista y transversal y ecoaustral, pues está planteando muy seriamente gravar con impuestos a los ganaderos que tengan vacas y ovejas por aquello del metano. Están todo el día comiendo, no tienen nada que hacer y está para arriba y para abajo, pum, pum, luego dicen, caramba, ¿cómo es esto? Yo no sé hasta qué punto eso será así. Yo sí puedo recordar un caso... ¿No sería más barato administrarles pancreoflat o algo de eso? Gran medicamento. Para aliviar un poco. Pero ya hubiera querido tener yo, y eso es lo que iba a tener, pancreoflat, pero por palés. Hace unos años me mandaron a hacer un reportaje de uno de los circos que venía a Almería, cuando los circos traían animales, estas cosas tan profundamente franquistas. Y tuve que ir a hablar con el entrenador de elefantes que estaba atendiendo, era una tarde de feria, mucho calor, a una elefanta enorme llamada Betty. Y fui a entrevistar en el momento en que Betty estaba teniendo pues una expansión gaseosa tremenda. Mira, aquello era la boca del infierno de Dante, pero en versión equivoderma. Sí. Entonces,
Claro, las vacas consumen, emiten muchos gases. El 62% de los gases invernadero que producen los animales son las ventosidades, las flatulencias de la vaca. Claro. Esto no lo tenemos en cuenta. Nos fijamos más... Por eso se extinguieron los dinosaurios entonces, ¿no? Porque no hemos al ser tan grandes lo mismo... No hemos conocido, Juan, la capacidad... Yo conocí la de la elefanta Betty y no. ya te digo que aquella necesitaba un contenedor de Tanager. Sí. Tremendo. Aparte de todo esto, yo creo que no es para tomárselo. Es verdad que la actuación del ser humano afecta al medio ambiente y el medio ambiente afecta algo al clima. Yo entiendo lo poco que he interpretado de las lecturas que he hecho al respecto, de que el clima es difícil cambiarlo, forma parte un poco, por así decirlo, del universo, ¿no? Las proximidades, el sol, los ciclos. Yo he conocido, será por la edad, he conocido algunas épocas en las que el sol no caía, se tiraba, ¿no? Como decían en mi pueblo. Sí, hay épocas de mucho calor, es verdad que ahora el grado de la Tierra ha subido, tal. No sé si exactamente al cambio climático, al cambio medioambiental, pero es verdad que no nos deberíamos de tomar muy en broma, porque los actos del ser humano influyen en el entorno en el que vivimos. Yo creo que deberíamos de cuidarlo más. Eso no significa ser ni pro cambio climático ni negacionista ni nada de eso. Es evidente cuidar lo que te rodea. Es evidente yo creo que es lo más lógico, que la lo más actividad de tantos miles de millones de seres vivos sobre el planeta, produciendo, creando, inventando, fabricando, quemando, todo eso tiene su influencia. Lo que a mi juicio se sale un poco del criterio racional es abordar esta situación que tú estás exponiendo, creo que con claridad, con absoluta claridad, desde el punto de vista de la liturgia y del dogma. Es decir, yo no he visto... Y sobre todo... Cuando tú ves a un defensor del cambio climático hablar del cambio climático en los mismos términos de absoluta firmeza y creencia en la indubitabilidad de lo que digo, es como cuando se hablaban de los dogmas de la Virgen María. Hombre, eso que lo diga a lo mejor gente conservadora como vosotros, que sois cristianos, que sois católicos. Entonces, los científicos del CSIC que están defendiendo el cambio climático, las políticas de cambio climático, ¿son dogmáticos? ¿Son erróneos? Posiblemente. Joder, pues, hombre, mira. Pues sí que está ahí. Bueno, yo no sé si todos los cambios climáticos, pero sí sé que esa actitud hay grandes niveles dentro del cambio climático. Grandes niveles. Mira, por ejemplo, tú no ves los paneles de las Naciones Unidas, sí, y veo también, por ejemplo, a Al Gore que tiene un Oscar pero por un documental. Es un lobista medioambiental. Sí. Como de los tantos que hay. Sí, y además. Pero luego hay instituciones como científicos del CSIC que está como Turiel, que es un científico, un físico que está diciendo los riesgos que está viendo. Y lo de esta semana, las temperaturas que hemos tenido esta semana, eso no es normal. Quique, que no tiene nada que ver, que esto es repetitivo, que tú no te acuerdas. Que tú no te acuerdas. Que como si un yogurín, a hay una cosa que tú no te acuerdas. Yo me bañé en el Zapillo en febrero. Hay una cosa que a mí me llama la atención, es la contradicción incluso de mucho o de parte de aquellos que defienden el cambio climático. Que mira, es decir, el cambio climático en determinados momentos es lo más malo que hay, pero para determinadas personas. Estamos como con el paralelismo de la religión. Pagamos gula, hay determinados países que pagan por consumir y por hacer y por contaminar. Pues esto, a ver, nos hace en cierta medida ser incrédulos de ese dogma, porque cuando a un determinado país se le permite, bueno, pues si pagas más, puedes tener más fábricas de este tipo. No, esto debería ser, si nos lo tomamos en serio, y tanto de Naciones Unidas como tanto a nivel mundial, la globalización, vamos a tomárnoslo en serio todo. Claro, Juan, no puede ser que las vacas europeas imitan un metano letal y en la India sean sagradas. Claro, es que... Bueno, Quique, pregúntale a alguien que cultive, de cultivo de secano, por ejemplo, de almendro. Pregúntale cuándo le han florecido los almendros, después ha venido la helada, han perdido la cosecha o han mermado muchísimo la cosecha. Yo lógicamente no soy experto. Con temperaturas en el mes de diciembre y enero altísimas. Ni esas cuestiones, pero es más que evidente
que la cuestión de que el cambio climático se están acentuando. Que no es cambio climático. Bueno, el cambio... es un concepto muy importante. Lo que pasa es que los conceptos y el lenguaje, claro, en ciertos sectores del juego como vosotros, y esta lucha cultural que lleváis contra las políticas de género, contra las políticas trans, hombre, contra todo eso. Que aquí quien ha impuesto el lenguaje absurdo es son la extrema izquierda. Los lobistas, ¿no? Al Gore, George Soros sí, y toda esta gente. Al Gore decía y la Tierra también es plana. De aquí a nada también le damos validez a las teorías terraplanistas. Poquito a poco, como el encefalograma de algunos dirigentes políticos. Pues no lo sé, Totalmente plano. A este paso de aquí a unos meses compráis. La fachosfera es así. El problema que tiene la fachosfera, que es otra envoltura atmosférica, una capa atmosférica dentro de la biosfera. Pues tenemos la fachosfera. Oye, ¿por qué alguien puede permitirse el lujo de copiar a columnistas y decir y hablar de fachosfera desde la presidencia del gobierno? Ojo, que cuando tú eres presidente del gobierno, eres presidente del gobierno de los que te votan, de los que no votan y de los que votan que no sigan de presidente del gobierno. Y entonces, cuando tú ves que un presidente del gobierno insulte a lo que en teoría es medio país. Porque precisamente ese presidente del gobierno tiene bastantes connotaciones fachas. Hombre, pero el primero de todos. Exactamente, ¿por qué? Porque ¿qué significa, qué quiere decirse con facha? El que es insultante, el que va de sobrado, el que provoca, es un provocador. En definitiva, ese es el facha. El facha entonces, es eso. ¿Crees que Pedro Sánchez falta al respeto? Totalmente. Y la oposición a falta de respeto diciéndole que un mentiroso, que un a golpista, la que un decencia, presidente ilegítimo. Y falta la decencia. Decir que Pedro Sánchez es un mentiroso no es un insulto, Quique. Es una definición que en algunos casos debería ser diagnóstico. Que no sé qué. Traidor, también estamos en ello. Ilegítimo, con un golpista, que no sé qué. Estamos en ello. A Pedro Sánchez se le puede decir todo. Y Pedro Sánchez cuando dice que chacarrillo, fachosfera, ya todo hecho. Vamos a ver, los que se ofenden porque se diga me gusta la fruta, no pueden dar por bueno ahora lo de la fachosfera. Lo ha reproducido un columnista del diario El País y entonces alguien le ha dicho a Sánchez, oye, mira, que fulanito en El País ha recogido este concepto que se utilizaba en 2019 en Francia de la fachosfera, Y entonces dice, oye, esto es muy bonito, encájalo. Como es moderno y cool, lo decimos. Exactamente, vamos a decirlo porque esto es muy woke. Yo creo que de una manera u otra se está contribuyendo, creo que gravemente, al final polarizar la situación. Es decir, los que no están o no piensan como yo, la tolerancia se está dejando al margen de todo. Los que no piensan como yo son fachas, claro, y los que no piensan como al contrario son, claro, Juan, pero lo malo. Jamás un presidente del gobierno en Europa habló en tribuna parlamentaria de levantar un muro. Claro. Y eso lo ha hecho este tío. Bueno, pues sí, lo que ha hecho Pedro Sánchez... Y digo este tío porque es el máximo nivel de falta de respeto que puedo tener antes de que salga un ofendidito a decir, uy, en la tertulia han ofendido al presidente del gobierno. Digo, bueno, tío. Tenemos que cambiar porque vamos muy mal de tiempo, por cierto. Vamos rápidamente a un asunto. Miren, acaba de intervenir en la entrevista con Gillo López el senador del Partido Socialista que hace muy poco era secretario de organización del PSOE en la provincia de Almería. Y sigue siendo responsable de la organización provincial, Antonio Martínez. ¿Antonio Martínez sigue siendo? Sigue siendo responsable. Ah, claro, porque el otro, ¿cómo era el Juanfri? Pero sí a nivel local. No, Juanfri a nivel local. Claro, Antonio Martínez ha sido responsable de la organización con Sánchez Teruel y ahora con Sánchez. Entonces, pero yo creo que debería, pero Juanfri debería ser provincial. Peor todavía porque con tal acumulación de responsabilidades y cargos, evidentemente esas declaraciones son todavía más punibles. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el asunto del AVE, que ya está ahí, aunque en Lorca dicen que para 2028, pues este senador y secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Almería dice que no. No, que secretario provincial, es responsable de organización provincial. ¿Qué he dicho yo? Ha dicho secretario provincial. No de organización. Es responsable de organización. Pero si lo estábamos siguiendo, Quique, lo estábamos siguiendo. Vamos a ver ese momento AVE. Evidentemente, una obra de estas características a nadie se le escapa que tendrá infinidad de dificultades y de dificultades no menores, porque engrasar toda la cuestión, toda una obra de esta magnitud, de estas características, pues tendrá dificultades, evidentemente.
pero lo que yo veo y lo que es cierto y verdad es que a todas estas cuestiones, a todas estas problemáticas, a todos estos inconvenientes que son propios de una obra, como le digo, de estas características, pues se le está poniendo solución y se está avanzando y se está viendo cómo se está viendo ese compromiso por parte del gobierno de Pedro Sánchez con esta actuación. Tranquilidad absoluta. Entonces, por muchos comentarios que digan desde Lorca, que el tren va a llegar en el 28 allí, que aquí llegará en el 30... Como le digo, las obras están ahí. Yo, que habitualmente... Sí, además tiene la zona, es tu zona. Habitualmente vuelo a Madrid para mis responsabilidades como senador. Es una alegría, ahora que los días son más largos, los regresos por la tarde no es de noche, es de día. Yo estoy deseando de llegar a la provincia de Almería para ver, ¿verdad?, cómo desde el cielo esa obra se puede ver a vista de pájaro de una manera espectacular y eso pues, produce una profunda satisfacción. Hay que volar por la vertical de Lorca. A ver qué pasa. Yo recuerdo, esto es verídico, esto parece un chiste, pero es verídico. Cuando se estaba poniendo en cuestión el trapase del Ebro, había un coetáneo de Nono Amate, de José Antonio Amate Rodríguez, que fue secretario provincial del Partido Socialista, fue diputado y previamente secretario general de la UGT. Decía ahora te llamo. que viajando de Madrid, o sea, de Almería a Barcelona, es que no recuerdo el nombre de este, bueno, pero en fin, del Partido Socialista, tenía un cargo en una institución, no sé si era en el Congreso o en el Senado, o era senador o diputado. Bien, me acordaré. Y decía que era muy fácil hacer el trapase del Ebro, porque viajando de Barcelona hasta Almería se daba cuenta de que todo era cuesta abajo. O sea, esto es verdad, ¿eh? Esto lo dijo este tío. O sea, por eso digo que estos argumentos de Antonio Martínez son realmente... Bueno, ahí está, por ejemplo, vamos a ver un titular, miren. Un titular que está bien colocado, porque es uno de los titulares que encajan perfectamente con la realidad técnica y evolutiva de las obras del AVE en la provincia de Almería. Es un titular de noticiasdealmería.com que decía, si lo podemos ver, porque yo no lo tengo aquí el titular, pero si lo veo, sí, lo podemos expandir un poco más. A 2 años vista, las obras del AVE van por la mitad. O sea que tenemos solamente un espacio temporal de 2 años, después de todo lo que se ha venido tardando en hacer lo que tenemos hasta ahora, solamente tenemos 2 años para pegar un acelerón descomunal para completar las obras del AVE. Bueno, hacer en Antonio Martínez dice que bueno, que lo ve por la vertical de Lorca, como tú dices, José. Claro, hay una cosa que me deja un poco fuera de juego, es decir, con la naturalidad que se ven los problemas, que dicho así, me ha dicho una verdad, es una obra de mucha enjundia, muchos problemas, mucho tal. Diría lo mismo si estuviera en la oposición, porque es que recuerdo que hace 4 días diciendo, y al contrario, así van las obras del AVE en Almería y contando los minutos y los segundos. La falta de coherencia política en general, y sálvese el que pueda, la falta de coherencia política nos hace cada vez ser más terraplanistas. Respecto del terraplanismo, yo tampoco me acuerdo quién fue el que dijo que todo estaba cuesta abajo, pero si recordarán, señoras y señores, cuando la entonces vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, la egabrense, dijo que la máxima incidencia del COVID en Madrid se explicaba porque Pekín, Teherán, Madrid y Nueva York estaban en la misma línea. Sí. Esto también es real. Respecto de las obras... En el mismo paralelo. En el mismo paralelo y paralela. Exactamente. Respecto de las obras del AVE, quiero dejar sentada una cuestión. Ojalá lleven razón. Y ojalá en 2026 Almería tenga AVE, porque una provincia como Almería, una provincia con vocación exportadora, una provincia que está en la situación geográfica que está, necesita el AVE, unas comunicaciones ferroviarias dignas y decentes como el Comer. Y llevamos muchísimos años esperando, y es necesario, es prioritario que el AVE llegue. Por lo tanto, ojalá que lleven razón y sea así. Ahora bien, el señor, el representante del Partido Socialista, forma parte del mismo partido que prometió que el AVE llegaría en 2003, que ha dicho que el AVE va a estar en 2026, a pesar de todo. Y yo lo que quiero saber, mi única curiosidad en este momento es saber
¿Qué batería de excusas está manejando el PSOE? ¿Qué relato quiere poner en marcha el PSOE cuando a principios o a finales de 2025 sea evidente que el AVE no va a llegar? ¿Y qué? Bueno, yo el tema de Antonio Martínez, que es de las personas más coherentes que hay en el Partido Socialista a nivel provincial, ha dicho una obviedad, es decir, las obras sufren retraso. Y es honesto lo que está diciendo, que posiblemente hay que reconocer que a lo mejor se equivocaron al decir la fecha 2026. Otra vez. Y bueno, como tanto, cuando está el PP en el gobierno también decía que va a llegar al AVE. Pero la realidad es que hay obras ya, eso es lo importante. Ya los ciudadanos están palpando que hay obras que se está invirtiendo, que el gobierno central ha puesto su dotación presupuestaria, la Junta pondrá la otra y el ayuntamiento con lo que corresponda. Y al final la colaboración entre tres administraciones va a hacer posible la llegada al AVE. Ahora vendrá unos meses de molestias, de cortes de tráfico, que la gente se acabará del pueblo, de tal, no sé qué de la obra, pero al final el AVE llegará. ¿Qué más da que llegue en 2026 que en 2028? Lo importante es que hay obras. El problema será que no deben de cortar la obra y que las obras tienen que ir lo más rápido posible, pero posiblemente las obras se van a retrasar. ¿Quién se creía eso de 2026? A lo mejor el error fue de comunicación de aquellas personas que defendían eso. Pero lo importante es lo que dice ahora Antonio. Hay obras, se están haciendo, se está palpando y se va a retrasar. Lo han defendido y lo han sostenido en momentos electorales. Lo han sostenido una y otra vez contra viento y de hecho ahora mismo se sigue manteniendo. Y hay una cuestión que los que tengan un poco de memoria lo recordarán, que hace que se enciendan todas las alarmas. Tú te acordarás, que tienes buena memoria, Antonio, cuando en tiempos de la delegación de salud que tenían Lucas Mateo, siempre que había una noticia de problema en Torrecárdenas por los pasillos afectados, no sé qué, falta de médicos, no sé qué, curiosamente, a los 3 o 4 días aparecía una noticia en la portada de La Voz de Almería que decía encuesta de satisfacción de usuarios. Sí. El 89% de los usuarios de Torrecárdenas plenamente satisfechos, no sé qué. El otro día, después de la noticia... Se lo preguntaban a los que salían vivos. Claro, dice, ay, pues mire, estoy muy contento. Bueno, plena satisfacción. Bueno, pero es que el otro día, después de conocerse lo de Lorca, que había un concejal de Lorca que decía, es imposible, porque miren ustedes, no se pueden hacer estas obras, no va a llegar a tiempo, es imposible que en Almería esté en 2026. Casualmente, hace 2 días, ¿qué salió en la portada de La Voz de Almería? Las obras del AVE están a la fenomenal. Para el 26. Y entonces dice, esto ya lo he vivido. Hay que tener cuidado con esto que ve por la ventanilla del avión Antonio Martínez, porque lo mismo se entusiasma y pide la protección, como si fueran las figuras de Nazca. Bueno, pues estas obras, este diseño, este trazado, es sugerente. Esto me sugiere algo que habría que proteger. Vamos a detenerlo. Está contento porque hay un gobierno socialista que ha puesto en marcha el AVE. Por eso está contento. Claro. Bien. Lo que pasa es sacar ridículo de cualquier cosa. Yo sugiero que en caso de que en noviembre de 2025 la cosa se vea color hormiga, que, hablando de hormigas, a lo mejor alguien descubra casualmente una especie de hormiga levantina, es un endemismo, así que esto hay que protegerlo, y ya es una excusa perfecta, porque el que lo niegue además de facha, será negacionista de la biodiversidad. Aunque tú me decías que hay que sacarle punta a todo y tal, y no sé qué, y has dicho que Antonio Martínez es de lo más sensato. A mí me parece lo más serio que tiene el Partido Socialista. De lo más serio. Vamos a ver, espero que cambies de opinión con lo que vas a escuchar. No creo que cambie de opinión, ahora va a sacar la amnistía seguro. No. ¿No? Te voy a hablar de tipos de terrorismo. Y vas a ver, hay comparaciones que son odiosas. En el caso de Antonio Martínez, ya la comparación no es que sea odiosa. Lo dejo para que lo escuchen ustedes y le pongan el calificativo que crean oportuno y pertinente. Vamos a ver cómo habla de las matizaciones que hace el gobierno sobre las diferentes clases de terrorismo. Terrorismo bueno, terrorismo malo, terrorismo cookie y terrorismo. Vamos a verlo. Es decir, hay un juez que decide abrir este proceso y decir, oye, que resulta que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo. Oiga, yo creo que en España sabemos bien lo que es el terrorismo y que banalizar con determinados temas creo que es complicado. Pero hay 2 tipos de terrorismo, Antonio. El blando, el duro. No. Terrorismo. Pero esto no es terrorismo. Aquí este señor juez lo que dice es que hubo una muerte de un infarto de un ciudadano francés en un aeropuerto y esto lo quiere tipificar como que aquí hubo terrorismo por esto. Es decir,
haciendo un silogismo un poco, si usted me permite, un poco la brava, pues podemos decir que las personas que mueren en Andalucía esperando una ley de dependencia, pues también están sufriendo un acto terrorista, o las personas que están en una lista de espera esperando una intervención quirúrgica y mueren, pues por la misma regla de 3, pues también sería un acto terrorista. Por lo tanto, salir a la calle, pegar a los policías, lanzarle piedras, cortar el Prat, cortar carreteras, evidentemente, eso no es terrorismo. Evidentemente, según los expertos juristas, eso no es terrorismo. Además, hoy en día hay un procedimiento abierto, pero nada, ni nadie ha dicho que eso es terrorismo. Es decir, era un procedimiento abierto, un juez, y luego veremos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Bueno, ya han visto ustedes qué comparaciones hace. A la espera de una intervención quirúrgica podría ser terrorismo. A la espera de, yo que sé, que te incluyan dentro de la dependencia y tarda, también podría ser terrorismo. Hay comparaciones que realmente yo no sé, Juan, ¿tú cómo lo ves? Yo es que el terrorismo es violencia premeditada contra objetivos civiles y para agredir a la sociedad. Pues lo que pasó en Cataluña es de libro. Ya está. Además, cuando se acumulan 700 agentes de la autoridad que han sido ejercer violencia, heridos, y algunos, 2 concretamente muy graves, y uno ya sin capacidad para poder ejercitar su labor como mozo de escuadra. Yo con respecto al tema, efectivamente, yo con respecto a esto de la amnistía, el terrorismo y el devenir que está tomando, a mí lo que me parece más detestable de todo, estaréis o no de acuerdo, ya no es las consecuencias a las que vamos a llegar, que parece que se estamos subastando en España, es que se le permita a unos delincuentes, participar en la elaboración de una ley para quitarles el delito. Es que me parece, y que eso lo haga un gobierno, me parece tan detestable. Todo lo demás a partir de ahí, antes y después, no tiene nombre para mí. Todavía le queda que tragar al gobierno de Pedro Sánchez, pero al perro flautisfera. A partir de ahí, jamás, porque muchas de las cosas que están ocurriendo con vista retroactiva jamás hubiésemos pensado que eso iba a ocurrir, pero ya vemos que es posible y mucho más. Pero para mí, yo no quiero decir, para mí esto es de traca, y insisto, terrorismo está tipificado y se sabe lo que es y definido. Creo que ha tenido una mala una mala fortuna describiendo, conceptuando terrorismo. No es mala fortuna, es tener que asumir. Yo quiero mandar desde aquí un abrazo solidario, mi admiración personal a todos los socialistas que en Almería y en el resto de España tienen que salir a defender las indignidades e infamias que está haciendo la persona, el sujeto que han dejado que colonice su partido. Pero al señor Martínez y a los que hacen este tipo de jeribeques y malabarismos, quiero decirles que la Real Academia Española, no yo, no la fachosfera, dice que terrorismo es sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror, una actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Y es más, que lo que pasó en Barcelona y en el resto de Cataluña estaba completamente al margen de la ley y era un delito, no lo digo yo, lo dijo el propio Pedro Sánchez antes de ser Pedro Sánchez. Claro. Y es que es de una infamia tan global, tan esférica, tan estratosférica, que hace falta tener mucho cuajo o mucha necesidad de pagar la hipoteca este mes también para salir en televisión a decir esas cosas. Porque decir esas cosas es insultar a la inteligencia del espectador. Con el espectador se puede estar de acuerdo, se puede estar en contra, se puede se puede tener una opinión que no guste a todos los espectadores o que no coincida, pero llamar tontos a los espectadores, creo que no. Sí. Vamos, el tema de la palabra terrorismo, se utiliza el terrorismo para cualquier cosa despectiva, ¿no? Es también como si yo digo aquí, que aquí tengo una organización sindical también, que cada vez que un accidente laboral hay un terrorismo patronal.
es un lenguaje que se utilizaba antes, cuando estaba en su bajo las organizaciones revolucionarias y tal, se decía que todo era terrorismo patronal, terrorismo de Estado. Por una cuestión muy subjetiva. Sí, cuando Fernando Martínez militaba en aquellos sindicatos extremistas. No vale de Fernando Martínez, estaba hablando del terrorismo. Bueno, el terrorismo es una palabra que se utiliza de arma política para crear crispación política, es lo que decía antes el compañero de CSI, que es que hay que dejar, ciertas palabras no hay que meter la crispación política, ¿vale? Y lo que pasó en Cataluña se podrá llamar de muchísimas maneras. Hubo actuaciones al margen de la ley, hubo malversación de caudales públicos, desórdenes públicos, delitos de sedición, muchísimas cosas que han sido juzgadas por los tribunales. Yo considero que eso a lo mejor terrorismo no es por cómo es, podrá calificarse como desórdenes públicos, desobediencia judicial, como se llame, ¿no? Pero el problema es que, claro, utilizamos el terrorismo para abarcar todo, y eso es un error. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te parece? Una pregunta, perdona si no, para preguntarte. ¿Cómo ves tú? A mí mi preocupación es por oír una versión quizás distinta de lo que yo me he expresado. Es decir, ¿cómo es posible que alguien, un delincuente, participe en la relación de una norma? A mí que eso me cruza los cables. ¿Qué quieres que te diga? Es una. ¿Tú cómo lo ves? Es que no es un delincuente. ¿Cómo que no es un delincuente? ¿Ha sido condenado? Vamos a ver. ¿Ha sido condenado? Que suavizar determinadas cosas, de verdad, perdóname. Vamos a ver. Hay unos partidos políticos que han sido refrendados en unas elecciones generales, que el 26 de julio el mandato era que es una mayoría alternativa al BOE y PP. Entonces hubo unas fuerzas políticas que están distribuyendo o están negociando una serie de leyes, entre una ley que es difícil de explicar, que es la ley de amnistía, por la repercusión que puede tener ahora y de futuro, ¿no? Pero bueno, no podemos decir que todos los de Ayuso son unos terroristas. Pero bueno, vamos a ver, es que entonces vamos a ver. El terrorista es el que ha hecho actos de terrorismo. Pero los que están negociando de Jus, la Miras Noguera esta no participó en esas cuestiones, y pues muchos de esas republicanas han sido amnistiados, han cumplido una pena, han sido juzgados. Que eso es lo que tenga hecho Puigdemont. Para mí el 40 fue. Pero el refrendo en unas elecciones. Para mí el 40 fue Oriol Junqueras, que dijo: yo he hecho un delito, me someto a los tribunales, me someto a una sentencia, está cumplido mi sentencia, y con los cauces establecidos en ley, que es lo de gracia y indulto, fueron indultados. Pero eso para mí el más cobarde de todos, que es Puigdemont, que salió escapado. A mí Puigdemont no me gusta, y el chantaje que está haciendo el gobierno me parece totalmente pero estás defendiendo los resultados del chantaje. Recordemos que en el indulto se metió quitar también la malversación. Estoy defendiendo el diálogo entre fuerzas políticas. A lo mejor si el Partido Popular facilitara. Eso no es diálogo, eso es un chantaje continuado. Es como si te pone una pistola en el pecho y la cartera, dice: ¿me está atracando? No. Estamos dialogando. Claro. Te estoy diciendo que si no me das la cartera, te voy a pegar. Está haciendo valer 7 diputados que tienen su peso en oro y están estrujando al gobierno. Entonces, el gobierno tendrá que valorar si esto le va bien o tendrá que convocar elección anticipada. Estrujando al gobierno con consecuencias nefastas para el resto de todos los ciudadanos. Eso se verá a lo largo de la historia. El problema no es Jun, el problema es el PSOE, que se ha dejado chantajear de la manera que está por mantenerse en el poder, bajo mi punto de vista. Todavía nos queda que ver cosas peores, porque las tragaderas que tiene Pedro Sánchez y sus secuaces es inconmensurable. Puede pasar cualquier cosa, puede ser que el gobierno pierda alguna votación y aboca al gobierno a convocar elecciones anticipadas. Así que en política ahora mismo está todo tan abierto que puede ser que incluso la ley de amnistía no se apruebe, porque yo está amenazando con no aprobar el texto si se endurece más las cesiones que está haciendo, desde mi punto de vista, el PSOE, que no tenía que haber dicho ciertas cosas, ya se está contradiciendo, y ahora el problema lo tienen ellos, que tienen que explicar a sus electores. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos con otros asuntos, espero. Sí, con otros asuntos. Vamos a dejar esta política y esto, porque después venía que Antonio Martínez hablaba de la amnistía, y yo creo que, bueno, tampoco es cuestión de seguir con este asunto. Así que vamos al espacio publicitario y enseguida volvemos. Hasta ahora.